Ok, buen día. Yo soy Ana López, no Jill Lescano. Jill quería estar acá y hubiera hablado en portugués, pero no pudo venir por una cuestión personal, entonces estoy yo y podría intentar portuñol, pero seguro me van a entender menos que si hablo en español o en inglés. ¿Hablo en español? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Esta charla es sobre extrapolación de largo plazo, pero de muy largo plazo. Y la idea es discutir un poco sobre, bueno, primero les voy a contar muy brevemente qué es Climate Scale. Después voy a hablar un poco de variabilidad climática, como mirando los últimos, qué podemos ver mirando los últimos 20 años de variabilidad climática, en particular en Brasil. ¿Cómo hacemos para, y esto está relacionado con una de las preguntas que se hicieron, cómo hacemos para entender esa variabilidad y cuáles son las condiciones físicas que controlan esa variabilidad? Y después, ¿qué hacer para mirar el futuro y para incorporar, fundamentalmente para incorporar el cambio climático en las evaluaciones de energía? Ok, Climate Scale es un spin-off de Vortex y lo que nosotros hacemos es, en lugar de mirar al pasado, miramos al futuro y tratamos de entender cómo el cambio climático puede afectar no solo el recurso eólico, pero sino también todos los otros impactos físicos que pueden afectar un activo, que incluyen olas de calor, olas de frío, inundaciones, sequías, vientos extremos, incendios forestales, etc. Trabajamos fundamentalmente con dos grupos dos tipos de clientes. Los que se ocupan de manejar los assets, los desarrolladores, los que operan los activos, y también con los equipos de sustentabilidad de las empresas que están interesados no solo en la parte de recursos, sino también en todos los otros aspectos del funcionamiento del activo y que tienen que ver con cómo diferentes eventos climáticos pueden afectar el funcionamiento del activo. Trabajamos en todo el mundo con diferentes empresas. Bueno, pasando ahora al tema de la charla, las preguntas que se hacen dentro de la industria y que aún no pueden ser contestadas con suficiente confianza o certeza son cuáles son los riesgos físicos que van a afectar los assets en los activos en los próximos 20 o 30 años, cuáles son estos riesgos, y sobre todo cuáles son los que pueden tener impacto económico, cómo hacer para protegerse contra eso, para implementar medidas de adaptación que permitan proteger los activos y al hacer eso, cómo hacer para hacerlo de manera que sea efectiva en términos de costo-beneficio. Tratando de resumir muy brevemente dónde está la industria ahora y qué discusiones hay a nivel de cómo tener en cuenta el cambio climático, específicamente en el tema de recursos, hay básicamente tres opciones. La primera es usar el P50 basándose puramente en datos históricos.
ahí dice que es optimista por diseño. En realidad es optimista o pesimista, depende de lo que sea el P50, de lo que dé el P50 basándose solamente en datos históricos, pero ciertamente ignora la posibilidad de que pueda haber un problema, una buena noticia, ¿no? Porque podría ser que el cambio climático beneficie positivamente al recurso eólico en algunas regiones del mundo. Eso es medio el status quo, el no hacer nada. Algunas consultoras están tratando de tener en cuenta el tema modificando o agregando una incerteza en el P90. El problema, si se quiere, de eso es que es genérico, es como agregamos 0.6% de incerteza en el P90, en todas partes el mismo número. Y lo que sería, o se recomienda en muchos otros sectores en donde el cambio climático está incorporado desde hace varios años, en temas de planeamiento estratégico, es usar lo que se llama un método basado en el manejo del riesgo. Y eso es un poco de lo que voy a hablar hacia el final de la presentación. Ok, volviendo o comenzando por el tema de la variabilidad climática, lo que en Brasil, lo que se ve en el mapa es la velocidad media del viento a 100 metros, y lo que vemos es que la variabilidad climática en Brasil depende mucho de la región. En el Ceará, en Río Grande del Norte, lo que se ve en estos gráficos, que acá no se ve, no sé por qué, es, bueno, indica la estación de alto viento, la estación de bajo viento, y si miran la escala, se ve la diferencia en la amplitud de esa variación estacional. O sea, el mensaje de esta slide es hay que mirar, dependiendo en dónde, el impacto de la variación, de la variabilidad natural del viento puede ser muy diferente. Acá lo que se ve son series temporales en esas tres regiones. Esto es Río Grande del Norte, Bahía y Río Grande del Sur. La variabilidad es diferente dependiendo en dónde estamos mirando. En latitudes más bajas la variabilidad es relativamente más grande, y eso implica que algunos eventos muy extremos, como los que están indicados con estos círculos en las gráficas, puedan tener un impacto mucho más grande. Y también otra cosa que vemos es que eso obviamente pasa en Brasil y en muchos otros lugares, es que a veces hay, por ejemplo, si nos concentramos en esta serie temporal, hay una pequeña tendencia positiva, pero hubo en los últimos años una secuencia de 5 o 6 años de vientos más bajos. Y la pregunta todo el tiempo es cómo distinguir, suponiendo que esto fuera una señal, que hay una pequeña señal positiva debido al cambio climático, cómo distinguir entre lo que es la señal del cambio climático y la variabilidad natural. Una herramienta para entender la variabilidad natural es entender cuáles son los condicionantes o las cosas que controlan esa variabilidad natural en diferentes regiones. Y bueno, acá hay una lista muy larga de fenómenos, uno de los que seguramente escucharon hablar y saben, o más que escucharon hablar, saben mucho sobre él, sobre todo en particular este año, es el Niño, pero hay muchos otros controles de la variabilidad natural. Acá hay una lista, tienen que ver, el Niño es el calentamiento anómalo del Pacífico tropical,
pero también hay algunos modos que ocurren en el Atlántico en relación con la ocurrencia del Niño en el Pacífico, o sea, en el Atlántico, calentamiento diferencial del Atlántico tropical en el norte y el sur, etcétera. Todos estos mecanismos controlan cuál es la variabilidad natural en las diferentes regiones. Acá está la lista de lo que controla la variabilidad en el noreste, en la costa del noreste, en Bahía, en el sudeste. Y dice, esto no es para que lo lean en detalle, pero uno puede encontrar para cada uno de estos controladores de larga escala del clima, en dónde impactan y de qué manera impactan. Y en este año en particular, pensando en el niño y en el pronóstico de que va a haber un niño muy, muy fuerte, el último pronóstico es que hay más de 80% de probabilidad de que se desarrolle un súper El Niño a partir de octubre, noviembre. Me imagino que va a haber muchas conversaciones sobre eso y más o menos se sabe cuál es el impacto del niño en términos físicos, ¿no? Cómo va a cambiar, cómo impacta la física de la atmósfera y del océano, de manera de que, a su vez, cómo eso resulta en impactos en el viento. A muy larga escala se espera que en el noroeste tenga impactos positivos, o sea, más viento, y en el suroeste impactos negativos, pero nunca es tan fácil como eso. También depende, por ejemplo, en el noroeste de las condiciones del Atlántico y del Atlántico tropical en particular. Esto es básicamente un gráfico mostrando lo que acabo de decir, cómo las diferentes controladores del clima impactan en el noroeste, en la región de Bahía y en el sur. Y lo interesante de entender esto es que a uno le permite entender, en primer lugar, cuál es la variabilidad, cuál fue la variabilidad natural en el periodo histórico, cuáles fueron los controladores de esa variabilidad natural y cómo eso puede cambiar en el futuro. En el futuro tenemos la señal de cambio climático, el calentamiento global, más gases de efecto invernadero en la atmósfera, calentando la atmósfera, pero a eso va a estar, ya ha estado, superpuesto con la variabilidad natural. Y entender la relación entre estas dos cosas nos permite, y lo que va a pasar con el cambio climático nos permite, entender la relación entre estas dos cosas nos permite poder explicar a lo mejor qué es lo que va a pasar con el cambio climático. Y acá hay una pequeña propaganda. Eso es lo que hacemos, es parte del trabajo que nosotros hacemos cuando se plantea la pregunta de cómo el cambio climático puede impactar en un lugar particular. Entender primero lo histórico y los controladores de la variabilidad histórica y después entender para después analizar cómo puede cambiar el futuro. Ok, ¿qué herramientas se usan para entender el futuro? No voy a entrar en todos los detalles, pero básicamente para comprender lo que va a pasar en el futuro se usan modelos globales de clima. Eso es lo que acá se menciona como CMIP6. Los modelos de clima se los pueden imaginar como modelos de weather, como WRF, por ejemplo, pero que funcionan a escala o simulan el planeta a escala global. Se usan esos modelos de clima, tienen la limitación de que su resolución es muy baja, entre 100 y 200 kilómetros. El siguiente paso entonces es este paso intermedio, que es aumentar la resolución haciendo algún tipo de calibración de los datos. Eso es parte de lo que nosotros hacemos. Tomamos los datos de los modelos de clima, aumentamos su resolución para el caso del viento a 3 kilómetros de resolución usando datos de Vortex y de esa manera podemos ver
para distintos escenarios de cambio climático, porque lo que va a pasar en el futuro depende de lo que nosotros, los humanos, hagamos con las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, para distintos escenarios de esto podemos ver cuáles son las proyecciones de cambio de velocidad del viento en particular y de muchos otros eventos. Bueno, hacemos eso y podemos, voy a pasar acá, podemos, por ejemplo, mirar cuáles son las proyecciones de cambio en la velocidad del viento en distintas regiones. Este es un ejemplo para un lugar, no sé, no me acuerdo dónde, pero es un ejemplo de cómo va a cambiar el viento en los próximos... si, por ejemplo, miran este gráfico únicamente, es el viento a 100 metros en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El corto plazo son los próximos 20 años, mediano plazo es 2040, 2060 y largo plazo es hacia el final del siglo. Los diferentes colores son los escenarios de los que estaba hablando. Cada escenario representa un posible futuro de lo que va a pasar en el planeta, dependiendo de cómo se desarrolle la economía y cuál es la intensidad de diferentes fuentes de energía, más gases de efecto invernadero o menos gases de efecto invernadero. Y acá en este lugar en particular lo que se ve es que va a haber, esto es un cambio en porcentaje, va a haber la velocidad del viento se proyecta que disminuya más hacia el final del siglo y en diferentes magnitudes dependiendo del escenario de emisiones. Si miramos con la misma metodología y tecnología, miramos un lugar en el sur de Brasil. Esto es para una ubicación en Río Grande do Sur. Lo que ven en esta tabla son para diferentes periodos de proyección, o sea, los próximos 20 años, los siguientes 20 o hacia el final del siglo, cambios porcentuales con respecto a este periodo histórico para 3 diferentes escenarios de efectos de gases invernadero. Olvidé decir, pero de 4.5 a 8.5 implica más calentamiento global. O sea, este es el que terminaría en un calentamiento global de entre 2 y 3 grados, este entre 3 y 4 y este más de 4 grados. Y acá lo que ven son los cambios porcentuales del viento. Por ejemplo, para el escenario de menor calentamiento, en los próximos 20 años, el cambio climático, el cambio en el viento va a ser un pequeño aumento de aproximadamente 0,5%. Y el aumento es menor a medida que avanzamos en el tiempo. Y las cantidades dependen de cuál escenario se usa. Para hacer un análisis de riesgo, lo que uno puede hacer es mirar, acá esto es dibujado en una distribución, los números que aparecen acá, ¿no? Entonces, lo que se ve acá, cuál es el cambio porcentual del viento para distintos escenarios, el 4.5, el 7.0, y cada gaussiana es un periodo de tiempo distinto. Por ejemplo, para este escenario, esta gaussiana representa lo que pasa en los próximos 20 años, la siguiente en color celeste en los siguientes 20 años y esta hacia el final del siglo. La razón por la que siempre incluimos los datos hacia el final del siglo es no porque necesariamente un parque vaya a estar activo hacia el final del siglo, pero da información a largo plazo de cómo el cambio climático, de la señal fuerte de cambio climático. Ok, entonces lo que vemos acá es que la incerteza en la proyección, aumenta a medida que miramos más allá en el tiempo, y que en el corto plazo, en los próximos, digamos, 40 años,
para los dos escenarios, estas proyecciones indican un pequeño aumento en la velocidad del viento y la mayoría de la distribución que acá se ve que está en el lado positivo. O sea, hay entre 70 y 75% de probabilidad de que el cambio sea positivo. Bueno, lo que se puede hacer con esta información es crear un pequeño resumen de lo que el cambio climático va a implicar en términos de cambio en el recurso, en un lugar en particular, y hay una... la industria se está moviendo en la dirección de que haya información de cambio climático a nivel, por ahora, de un párrafo en el reporte del Energy Yield Assessment, indicando qué es lo que estas proyecciones indican para un lugar en particular. Mi última slide es sobre datos que se puede, cuál es el nivel, la resolución de los datos de proyecciones de cambio climático que están disponibles. Estos son datos de muy alta resolución para los próximos 20 años, y lo que se ve es que cuanto más alta es la resolución, esto es para el noroeste y para el sur, cuanto más alta es la resolución, más es importante, empiezo de nuevo, es importante tener información a muy alta resolución, porque acá se ve que en pequeñas regiones, los cambios pueden ser negativos o positivos dependiendo de dónde está dentro de la región. Bueno, es algo que probablemente no tenga que contárselo a ustedes, pero aún en el contexto del cambio climático, tener información de muy alta resolución, que es a donde se está moviendo la ciencia del cambio climático en este momento, es súper importante para poder identificar los impactos en un lugar determinado. Y esa era mi última slide.